Bueno, primero lo primero. Acá en la pantalla, que no van a leer lo del fondo, dice, no dice esto, pero ustedes lo tienen que hacer, desde hoy hasta el jueves próximo. Todo esto obviamente lo vamos a poner en el aula web y lo van a tener, etcétera, pero desde hoy hasta el jueves próximo, cada uno de ustedes, tiene que formalizar la inscripción en la carrera a través del CIU Guaraní, ¿sí? Después de un buen tiempo hemos normalizado la situación, aún en el CIU, por lo tanto ahora tienen que ingresar. Si alguno de ustedes aún hoy no tuviera usuario CIU Guaraní, tienen que ingresar a uno de los enlaces. Si ya tienen usuario de CIU Guaraní, tienen que ingresar al segundo de los enlaces y sigan las instrucciones. Yo lo probé y hasta yo me podría inscribir, así que ustedes, que son personas mucho más avesadas en esto, lo van a poder hacer. Completen todos los campos y pongan a aceptar. Cualquier duda, al mismo mail que ya tienen la dirección y al cual se comunican. ¿Cómo? Hasta el miércoles que viene, es decir, el jueves que viene, cerramos la inscripción. ¿Sí? El miércoles hasta las 23:59. ¿Sí? Inscríbanse. Entonces, al inscribirse, luego todo fluye hasta que le salga el título, ¿sí? Pero ahí, frente a eso, nosotros podemos cargar las actas, etcétera, etcétera, etcétera. Chequen que los nombres estén bien. Con ese nombre, recuerden que se imprime el título. Si imprimimos el título mal porque nosotros copiamos mal el nombre, es culpa nuestra. Si no, el título va a decir lo que ustedes digan. ¿Está? Tips que los no docentes de la Universidad de La Plata nos han enseñado a cumplir. No sé si conocen alguno. Bien. ¿Está claro? De acá a la última hora del miércoles próximo se inscriben. ¿No están? No están. ¿Sí? Tengamos la fiesta en paz. Ok. Y díganle a los compañeros que no vinieron, ¿sí? Díganle que vengan. Lo vamos a poner en el WhatsApp, lo vamos a enviar, pero ustedes inscríbanse. Esta es la cuarta clase del taller. Así que nos queda una última, luego el 16 de octubre, en donde le damos las notas de aprobación. ¿Qué sucede entre hoy y el 16 de octubre? Ustedes presentan el plan de TFI completo. Estén hoy en donde estén. De acá al 16 de octubre ustedes lo presentan, ahora vemos la fecha, y nosotros lo corregimos y les damos la nota final de este espacio curricular. ¿Ok? Ese día, en realidad, van a estar todas las notas de todos los espacios curriculares que ustedes han cursado y entregado los trabajos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier duda sobre esto, pregunten y pregunten a tiempo. ¿Sí? Pero lo que estamos hoy, para ubicarnos en espacio y tiempo, estamos en la última clase del taller y la próxima actividad institucional concreta, fuerte, es que ustedes entregan el plan entero de trabajo final integrador. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para entregarlo? Hasta el 2 de octubre. ¿Sí?
que es el jueves de esa semana. ¿Ok? Hasta el 2 de octubre. Y nosotros el 16 le damos la nota evaluando el trabajo final integrador completo. Sí. Sí. Lo van a cambiar. Qué buena propuesta. Sí. No vamos a cambiar nada. Vamos a cambiar la equivocación del equipo docente de problemáticas jurídicas. También lo van a cambiar. Sí. Pero convengamos una cosa. Ustedes se tomaron de una de las informaciones, porque hay otra preexistente. En el cronograma que nosotros le dijimos, estaban estas fechas. El 16 de octubre cerrábamos todo. Sí, Patricia. ¿Te acordás, Carlitos, que en un momento con el tema de los... Me acuerdo de todo lo que me favorece a mí. Acordate lo que nos favorece a nosotros, porque tenemos clases pasadas el 16 de octubre y el principio de noviembre. ¿Quién tiene clase? Porque se corrió el cronograma. ¿De quién? Ay, la puta que lo parió. Bueno. Bueno, esperen un poquito. El 28 de noviembre lo usamos con vos y con el patrón. Y el 16 de octubre usamos un montón de cosas. No, el 16 de octubre es una fecha que habíamos puesto en el cronograma original, que era el cierre de todos los seminarios, ahí se entregaban. Ese día no se cursaba. Pero hay 3 cierres que son otros días. Entre ellos el tuyo. ¿Cómo es que yo puse eso? Rocío, Alejandra, ¿eso es así? ¿Dicen verdad? Y es más, el 24 de octubre tenemos cuarta clase de 2 seminarios, el de historicidad y el de producción. 24 de octubre. Ah, hicieron paro. ¿Vieron lo que pasa? No, es una joda. Bueno, pará, entonces. Corrección. Corrección. Como ustedes tienen eso que se arreglaron, con esas fechas que se arreglaron, entonces los cierres que están pautados para el 16 de octubre son el 7 de noviembre, 15 días después de la última clase del seminario de historicidad y coso. No, y políticas educativas, ¿no? Creo que es. O producción de conocimiento en instituciones universitarias. Ahí termina, el 24 de noviembre terminan las clases de todos los seminarios y el 7, entonces, de noviembre entregamos las notas de todos los seminarios. 24 de octubre. El 24 de octubre terminan las clases.
Ahí estamos. Vamos. 24 de octubre terminan las clases. 15 días después, el 7 de noviembre, terminan de entregar todos los trabajos que adeuden, sea cual sea el seminario. Entrega de trabajos. Y 15 días después, es decir, 7, 14, 21 de noviembre, son las elecciones estudiantiles, de no docente y todo lo demás. Está bien. El 28 de noviembre, entonces. Exacto. El 28 de noviembre entregamos todas las notas. ¿Repasamos? 24 de octubre se terminan las clases. Tienen las últimas clases de los dos últimos seminarios, que es el de producción de conocimiento y el de historicidad. ¿Ok? 24 de octubre. Siempre es los jueves. Jueves. El jueves es 6 de noviembre. Sí, hay días que pasamos los viernes, jueves y viernes. Ah, jueves y viernes. Esos dos seminarios son jueves y viernes. Bueno, entonces... Claro. Bien, repaso entonces. Unifiquémoslo. Nos vamos todos con esta información, ¿sí? El 24 de octubre tienen la cuarta clase de los dos últimos seminarios, ¿sí? 15 días después vencen la entrega de todos los trabajos de todos los seminarios, ¿sí? Eso es el viernes 7 de noviembre, ¿sí? Ok. Y 15 días después, es decir, 7, 14, 21, el viernes 21 de noviembre, les entregamos las notas. No tienen que venir, en feriado nosotros trabajamos, ustedes disfrutan aprobando todos los seminarios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El 28 nada. Nada. Entregamos las notas el 21. ¿Sí? Entonces, el trabajo, el TFI, pasaría también el 7 de noviembre. No. Hasta ahí el cronograma general. ¿Sí? Ahora vemos, exacto, ahora vemos este en particular, que como está escrito ahí, y eso es piedra, mármol, lo vamos a dejar ahí. ¿Está bien? Va a ser en esa fecha que ustedes tienen que entregar el plan de TFI completo. Ahora empezamos con esto. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Se llevaron un montón. Negoció bien, Patricia. La tienen que reconocer ahí. Y bien la pregunta, porque si no lo decías, estábamos en problema. A mí me preocupan todos los demás. Si son sumisos, no tenían ni la más idea, etcétera, etcétera. Sí, alguien. Eso es lo que dije que estaba escrito en piedra. Eso que parece que es una pared y si sacamos el proyector va a quedar eso escrito ahí. Sí. Ahora vemos esto en particular. Pero, ok, primero, inscríbanse de acá el miércoles que viene. Segundo, repasen este cronograma. No va a haber otra paritaria. Esa es la fecha, ¿ok? Si yo me equivoco, defiendan sus derechos y no me dejen equivocar. Bien. Plan de TFI. Este seminario, este taller en particular. No, por favor.
Olvídate del 16. Olvídense del 16. ¿Ok? El 16 era, para aclararlo, era el cierre formal de la entrega de trabajos que ahora cambió por este nuevo cronograma, al 7. En realidad el 16 era el último día donde se entregaban los trabajos, ahora es el 7 de noviembre. No, no es presencial, se entregan el 7. ¿Está bien? No hay clase de todos los seminarios juntos. Ese es el día donde ustedes entregan durante el 7, mientras sea 7, entregan. Es 8, pasan como recuperatorio una semana más. ¿Sí? Toda fecha de entrega tiene una instancia de recuperatorio. Siempre es una semana exacta después de que no cumplieron con la fecha inicial, por la razón que sea. La entrega siempre por aulas. Siempre por aulas web, sí. Perdón, una pregunta. ¿Qué pasa si en alguno de los seminarios no cumplís las expectativas de los trabajos? ¿Eso es como que tenés un tiempo límite para entregarlo más adelante? Me pregunta la compañera acá qué pasa si en alguno de los seminarios no se cumple, hay cosas que rehacer y todo lo demás, te lo tiene que decir el equipo docente. Tenés que reforzar esto a tal fecha, tenés que poner esto de tal manera. ¿Sí? Nosotros, a ver, lo que hacemos con esto es el plan ideal. Después están los recorridos individuales. Si uno desaprueba, tiene que aprobar en algún momento con la entrega del trabajo y cumpliendo las expectativas del equipo docente. Y eso, los tiempos de entrega, son los tiempos que ustedes acuerden con el equipo de cátedra. Por eso digo, nosotros hacemos los tiempos ideales porque un día tenemos que cargar las actas. Ustedes saben eso. Cargamos las actas. Si hay alguien que no está en ese acta porque no cumplió todavía alguno de los procesos, después hay que hacer una acta complementaria, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es el plan ideal de desarrollo de las cursadas. Bien. Venimos acá. Plan del trabajo final integrador. Recuerdan que la especialización es una carrera de posgrado, zaraza, que tiene 2 documentos. El primer documento es el que habilita el segundo. Uno es un documento más institucional, el plan de trabajo. Y hay otro que es más académico, que es el trabajo final integrador, puntualmente. Que el trabajo final integrador guarda relación con el plan de trabajo final integrador. Este primero, entonces, ¿dónde se aprueba? Se aprueba en la facultad, pero se aprueba con el aval de este taller. Es decir, si nosotros decimos, está aprobado, podría pasar que en la facultad digan no por algo. Es decir, el que aprueba es el órgano de cogobierno. ¿Está bien? Sería muy improbable que suceda esta situación, porque lo que tendrían que hacer es revisar de qué dimos clase, cuáles son los supuestos de la carrera, pelearse conmigo, todas esas cosas para decir desautorizo esto. Entonces, el que apruebe acá es altamente probable que eso fluya, ¿está bien? Pero se termina aprobando en el Consejo Directivo por dictamen del Consejo Directivo. Así es la ordenanza de posgrado en la Universidad de La Plata y hasta que no la discutamos es así. Pero tienen que aprobar acá. Es decir, si no aprueban acá, no es que van al Consejo y les van a aprobar otra cosa. Ahí sí que no hay reversa. ¿Está bien? ¿En qué consiste ese primer documento? Perdón, y esa instancia del primer documento, del plan de trabajo, es lo que se inscribe en la facultad e inaugura el proceso de trabajo, la escritura, la indagación, la sistematización, según sea la modalidad que ustedes hayan elegido,
inaugura el tiempo, el periodo y el proceso de trabajo efectivo del trabajo final integrador. Es decir, la segunda instancia está atada a la primera. ¿Ok? Hago un paréntesis acá. Podría pasar que cuando ustedes presenten el TFI, el trabajo final integrador, no sea exactamente lo que tenían aprobado en el plan de trabajo final integrador. Porque puede pasar que uno en el camino de la indagación se encuentre con otras cosas más interesantes, vaya por acá, corrija lo que es una hipótesis de trabajo. El plan de TFI es una hipótesis. Yo voy a hacer la entrevista a Juan, a María, voy a tabular esto y todo lo demás. Después va y Juan se murió, María, qué sé yo lo que le pasó, nos dice que no, y ponemos a José, a Pedro, a Sandra, qué sé yo. Entonces uno informa lo que hizo en el TFI. El plan es lo que me habilita, porque lo procedimental que decimos que vamos a hacer está bien, por lo tanto podemos trabajar. Luego el TFI es el informe del trabajo, de lo que hicimos efectivamente. ¿Sí? Entonces puede cambiar. Alguno de ustedes va a preguntar, che, ¿pero puedo cambiar? Sí, puedo cambiar. Digamos, una cosa es la habilitación del primer documento. Ahora, puedo cambiar significa que estoy más o menos dentro de la temática. Está bien, no que me fui al otro lado o a trabajar en McDonald's, no sé, sobre McDonald's. Bien, el trabajo que ustedes tienen que presentar para este taller, ya vimos el índice, lo repasamos varias veces, pero han surgido algunas preguntas de ustedes al respecto de ese índice y de algunas características. Entonces las vamos a repasar hoy, si les parece. Y sería deseable, como es la última vez que nos vamos a ver en el espacio pedagógico, sería deseable que pregunten sobre las dudas. Así que se concentren un poquito, hoy me den bola, aún lo del fondo, y nos llevemos cada uno la consigna clara. ¿Sí? Puse en negrita las cosas más sustanciales y corté y pegué los puntos del índice. ¿Sí? Punto 1, tiene que tener un título. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con el título del plan? Del plan, no estamos hablando del TFI, estamos hablando del plan. Que tenga una, dos o tres frases explicativas, no metafóricas. ¿Se entiende la diferencia? Que expliquen de qué se trata el trabajo, no que digan el sol sale por la mañana. ¿Sí? No, porque a lo mejor el sol sale por la mañana significa que es el trabajo en mesa de entrada. No, ponga trabajo en mesa de entrada. ¿Está bien? Una, dos o tres frases explicativas y precisas sobre el objeto de trabajo, la intencionalidad productiva, los sujetos y procesos beneficiados. Es decir, ¿dónde? ¿Qué y por qué? ¿Y para quiénes? Pónganlo. Todos los números que voy a decir son sugerencias. Si ustedes necesitan 4 frases, las ponen. ¿Está bien? Y donde dice 3 pueden ser 2. ¿Ok? Son sugerencias los números, pero para que vean un poco el tamaño y las dimensiones de lo que es usual, de lo que pasa en los planes de TFI. El título, 1 o 3 frases explicativas bien precisas, diciendo, che, voy a sistematizar las experiencias de mesa de entradas, porque se me ocurre que es un lío la base de datos y eso va a beneficiar a los agentes que usan mesa de entradas. Eso sería un título explicativo y preciso. Punto 2, un resumen. Un máximo de 500... Sí. 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 Sí.
La pasada. Respecto del título, Sí. ¿es del plan o es del TFI? Bien. La pregunta que me hace la compañera acá es, ¿el ejercicio que hicimos es del plan o es del TFI? La verdad es que de los dos, porque en el plan, el título, digo, voy a sistematizar experiencias, sistematización de experiencias en, y después cuando presente el título, no es que hice la sistematización, ¿no? También se vuelve a llamar sistematización de experiencias. En los dos casos te sirve, es el mismo título. Ese título que pusimos en otras palabras, Sí, ahí, sí, ese ejercicio, ¿me sirve? sí te sirve. Convengamos una cosa, está bien la pregunta. Si bien son dos tiempos, la verdad es que el plan de TFI es potencial, es una hipótesis. Yo digo que voy a hacer esto en el futuro, habilítenme. Entonces uno dice, sí, está aprobado el plan, hágalo. Y ahí va, hace las entrevistas, hace el análisis, sistematiza la experiencia, etc. Cuando viene en el TFI, da cuenta de lo que hizo. Miren, yo hice esto, pero eso no cambia el título. Sí empieza a cambiar todo a partir del punto 2. Ahora vemos cómo cambia entre plan de TFI y TFI. Sí empieza a cambiar. ¿Está bien? Y podría pasar, como dije hace un ratito, que algo cambie en el título, porque cuando me fui al territorio y dije que iba a sistematizar prácticas de mesa de entrada y tal cosa, bueno, en realidad me encontré que mesa de entrada era un genérico demasiado grande y en esta mesa de entrada es muy importante el flujo de expedientes relativo a la salud del personal, entonces terminé que en mesa de entrada voy a mirar los expedientes. Es decir, pero porque cambié el objeto a partir de que una cosa la aprobé en el plan y otra cosa me pasó en la investigación. ¿Sí? Podría cambiarlo. Pero si no, si hago lo mismo que dije en el plan, el título es el mismo. Tanto en el plan como en el TFI. 2. Resumen. El resumen, tanto en el plan como en el TFI, si bien está como número 2, porque hay que leerlo, el que lo lee, ustedes van a estar hablando con alguien, con un evaluador. Entonces el evaluador lo que tiene que hacer, cuando se enfrenta al documento, tiene que entender rápidamente de un vistazo de qué se trata esto. Pero en realidad el resumen se escribe al final. Cronológicamente uno puede resumir lo que hizo recién al final. ¿Está bien? Es una verdad de perogrullo, pero no está mal decirlo. ¿Sí? No es que uno tiene que ensayar el resumen después del título y después revisarlo. No, no. El resumen se escribe al final. Un máximo de 500 palabras. Insisto, son cifras todas indicativas, potenciales. Si son 700, porque necesitan 700, son 700. Lo que intentamos acá es que sea un resumen, no una mímesis de todo el documento. Muchas veces uno termina en el resumen poniendo 3 páginas. Bueno, no, es mucho. Sinteticen, recorten la frase, dénsela a otro que es menos retórico, qué sé yo. Pero dénsela a otro para que se la reescriba. Pero intenten decirlo en 500 palabras. ¿Sí? Punto 3, palabras clave. Las palabras clave también se escriben al final. ¿Qué son las palabras claves? Repasemos. Palabras clave viene derivada de un concepto que se llama keywords, palabras llave, es un concepto que hizo Raymond Williams en su libro que tiene una extraordinaria idea que es el título y 2 párrafos del prólogo, después es un bodoque infernal, pero los que quieran leerlo está muy bien, ¿sí? Pero significa eso, palabras
que, como una llave, abren sentidos. Y que todas juntas identifican a ese trabajo, no a otro. Entonces, la prueba que uno le hace a ver si efectivamente las palabras claves son mis palabras claves, es que si uno hiciera el ejercicio, recuerden esto, si hiciera el ejercicio de poner la palabra 1 más la 2 más la 3 más la 6 más la 12, pongámosle todos esos números intermedios, entre 6 y 12, sería lo sugerente. Si uno pone todas esas palabras juntas en un buscador, debiera salir mi trabajo. Esa es la prueba a hacerle a las palabras claves. ¿Dan cuenta de esto o me falta algo? Si yo pongo en un buscador estas palabras claves todas juntas, ¿me dan mi trabajo? Puede aparecer otras referencias, pero mi trabajo está con estas palabras claves. Si está, están bien las palabras claves. El algoritmo ahí funciona porque nosotros le damos una orden. Y la orden son esas palabras claves todas asociadas. Es una prueba. Uno lo puede hacer sin algoritmo, sin ponerlo en un buscador, etc. Puede decir, che, están bien estas palabras claves porque efectivamente sintetizan todo el documento. Si uno leyera el título, u otro leyera el resumen, u otro leyera las palabras claves, podría entender de qué va el trabajo. Podría entenderlo. Debiera poder entenderlo. De un vistazo. Miro las palabras claves y digo, de esto se trata el trabajo. Después lo leo, veo las veleidades escriturales y todo lo demás, pero debiera poder entenderlo. Por lo tanto, las palabras claves también se escriben al final, porque es cuando yo termino de escribir. Y una clave de lo que pasa es que uno en la escritura transforma hasta los objetos en piedra. El ejercicio de la escritura, la relación que cada uno establece con la escritura, en ese momento en donde uno escribe, en ese proceso en donde uno escribe, lo que sucede es que uno va adaptando, traduciendo, dialogando con ese sujeto que también es histórico. Si yo empiezo a trabajar un día y termino esa escritura en un año, no es que soy el mismo del primer día. Me pasaron cosas, a ese objeto le pasó cosas. Entonces esa redacción es altamente probable que vaya adaptándose y que en esa redacción aparezcan claves. Uno podría encontrar en una redacción, si hiciera un análisis semiológico profundo, podría encontrar la vida de esa persona mientras la escribió. Eso es la semiología, que es una disciplina de la comunicación, de la medicina, etcétera, que se estudian los signos de las materialidades. Por lo tanto, las palabras claves, efectivamente, uno tiene en mente las palabras claves, pero si yo voy a hablar de burocracia, si yo voy a hablar de poder, es una palabra clave, no la voy a cambiar nunca. Ok, ténganla, escríbanla en lápiz, pueden borrarla, porque es probable, después le pasan tinta encima, si quedaron con las mismas, pero también es probable que las cambien. Cuarto punto, contextualización y justificación. 2 páginas como mínimo, 3 páginas como máximo. Insisto, son números sugeridos, pero más o menos uno debiera poder decirlo en 2 páginas, en un máximo de 3. En las 2 partes, en la contextualización y en la justificación. ¿Qué significa contextualización? Recuerden que estamos hablando de un objeto de trabajo, ¿sí? Sobre esto vamos a trabajar. Hay que contextualizar el objeto de trabajo, no la institución en donde está mesa de entradas. Es
la institución donde está Mesa de Entradas en lo específico que contextualiza el trabajo que yo hago. Esto, revisémoslo todas las veces que sea necesario. No es que todos tienen que, podríamos hacer así, uno lo escribe o cortamos y pegamos de otro TFI y me traigo el contexto y ya está. No, el contexto es adaptable, la contextualización es adaptable de acuerdo al objeto que ustedes plantean. Entonces, si fuera un título o un objeto sería los procesos del gobierno en la Universidad de La Plata, pongámoslo así. Bueno, ¿visto en qué casos? En la participación no docente, hay una tesis que terminó hace poco Carlos Vázquez, que es ¿qué ha pasado sobre el cogobierno a partir de que los no docentes tienen voz y voto en los consejos? Hizo una extraordinaria tesis. Una tesis de doctorado, ¿la vieron? Bien. Ah, con Mati, claro. Mati fue evaluador de eso, totalmente. Bueno, esa tesis, por ejemplo, bueno, tiene un contexto. El contexto no es la historia de la Universidad de La Plata, es la historia de cómo han sido los cogobiernos y en qué momento se quiebra la historicidad y aparece una cosa tan significativa para su objeto, que es los no docentes autorizados a partir del 2008 a ser. ¿Y cuál es el proceso por el cual se implementa el cogobierno? ¿Y qué pasa luego con el cogobierno? ¿Qué pasó con esos no docentes? Si la vieron en la tesis, ¿qué pasó con esos no docentes que representaban al claustro? ¿Qué hicieron? Y ustedes saben, esa tesis termina siendo crítica, autocrítica termina siendo. Dice, che, bueno, nos encargamos de unas cosas y otras nos olvidamos, ¿no? Entonces, el contexto, la contextualización que hablamos, es la contextualización pertinente al objeto. No es hacer una historia de la Universidad de La Plata. No es decir, la Universidad de La Plata se provincializó, se creó provincial, etcétera, etcétera. Eso está bien. Le faltan páginas, súmenlo. Pero no se olviden de contextualizar el propio objeto. Y las, ¿sí? Son 2 páginas o 3 para contextualización y 2 o 3 para justificación. Para justificación, sí. Pregunta si las dos, esta cifra son mínimo de 2, máximo de 3 para contextualización, mínimo de 2, máximo de 3 para justificación. O 4 o 5, pero lo que digo es insisto, son cifras indicativas. Y justificación. En la justificación, ustedes tienen que están dialogando con alguien que los tiene que evaluar, ¿sí? Los evaluadores que aprueban, en este caso el equipo docente de este seminario, y luego los que tienen que decir sí, apruebas este plan, hacen un proceso de evaluación sobre este texto. Por lo tanto, ustedes están hablando con ellos. No están hablando con un amigo o una amiga, no están hablando con el kiosquero, ni están hablando con otros profes de otros seminarios. Están hablando con esos que evalúan. Imagínense eso, ese diálogo cuando escriban. Tienen que justificar por qué este título, con esas palabras claves, con ese resumen, en esa contextualización, es pertinente a la especialización en gestión de políticas de instituciones universitarias. Les doy una clave. El título significa el trabajo, sí. Y la justificación es, puedo decir, puede ser muy preciso mi trabajo y puedo hacer una muy buena justificación y digo, lo que voy a hacer es estudiar fuertemente, muy justificadamente, con estas citas y todo lo demás, cómo germina un poroto. ¿Qué problema tiene eso? La pertinencia en relación con nuestra carrera. Esto parece obvio, se van a reír, ya se rieron algunos.
Manontropo, ¿está bien? Revísenlo. Justifiquen por qué les parece que esta acción y este título y esto que van a hacer es pertinente para que egresen con ese trabajo de esta carrera. No es tan difícil tampoco, ¿eh? Nadie va a decir lo de la germinación del poroto. Pero son diferentes formas de escritura de lo mismo. Acá, en este apartado, justifican, hablan con el evaluador y le dicen, mirá, ¿sabes por qué es importante que yo haga esto? Porque fíjate lo que se produce si yo lo hago, voy a entrevistar a tal, ¿no te parece importante que éste hable en relación a este objeto? Etcétera, etcétera. Esa justificación, lo que se evalúa en la justificación es la pertinencia temática al conjunto de la carrera. Una consulta. Sí. La justificación no solamente, digamos, por lo que entendí, ponemos el porqué de lo que vamos a hacer, sino también el cómo lo vamos a hacer. O sea, aparte de la... No. No. Me pregunta si en la justificación va el por qué y también el cómo. No. Va el por qué. Justificación es por qué lo quiero hacer y en qué fundo ese por qué. Punto 5, antecedentes. Los antecedentes, recuerden, los podríamos subdividir en dos apartados. Apartados complejos, es decir, que no son solamente resolubles en una sola acción. Los antecedentes son temáticos y metodológicos, pero también son las referencias conceptuales. Aquellos que hayan hecho algún proceso de investigación u otra tesis o todo lo demás, esto es todo junto en este esquema, es el marco teórico, el estado de la cuestión y los antecedentes propiamente dichos. ¿Sí? Aquellos que no lo hayan hecho, buenísimo, no están contaminados de esa experiencia anterior y explico de qué se trata estas dos cosas. Los antecedentes, primero, los antecedentes en un proceso como el que ustedes van a hacer es lo que haya sido publicado antes, aunque sea un segundo antes, y ustedes sean conscientes de que está publicado, antes que ustedes. Antecedente significa antes que yo. ¿Sí? Ese es el... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta con esto? Porque yo, por ejemplo, en lo que estoy investigando, hay antecedentes que yo no conocía, justamente estoy conociendo a raíz de lo que estoy investigando, pero que llegan hasta un punto y no ahondan lo que yo quiero hacer. Entonces, lo tomo como, digamos, como el puntapié fue un antecedente, porque no lo conocía, se ve que había una investigación, a lo que yo le sumaría el objeto de mi trabajo. Ahí vemos los alcances, para responderte a esta pregunta, vemos los alcances de hasta dónde y hasta cuándo. Pero genéricamente, cuando uno dice antecedentes, es lo que se escribió antes que yo. ¿Está bien? Está escrito en algún lugar. Está escrito en indostaní, en inglés, en italiano, en castellano, no importa. Se hizo en el 1800 o 5 minutos antes que yo. A eso se le llama genéricamente antecedentes. ¿Sí? Y por supuesto, antecedentes de investigación, de sistematización, siempre refieren a lo que yo hago. ¿Está bien? No es que tengo que poner la historia de la humanidad porque la escribieron antes que yo. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con temáticos y metodológicos? Los antecedentes temáticos son todo aquello que se haya escrito antes que yo, que tocan de alguna manera al tema de investigación, que tocan de alguna manera a las sistematizaciones que voy a hacer, o a la indagación, o a la innovación que propongo, que tocan de alguna manera. No son todos los temas de la universidad, ni todos los temas de la administración, ni todos los temas de una mesa de entradas o de servicios generales, etc. Son los temáticos, los que refieren, los que están cerquita de mi objeto de estudio.
donde si yo pongo en un buscador la palabra clave X, me salen. Y después que despojo la publicidad, de que despojo las superposiciones, que despojo lo que, por más que parezca igual, no lo es, esos son los antecedentes temáticos. Pongo mi tema, mi título, y me aparecen esas cosas que están en torno a mí, a mi objeto. ¿Sí? A eso nos referimos con antecedentes temáticos. Uno pone la palabra clave referida al objeto de estudio y me aparecen esos. Filtro de las 350.000 referencias que me salen en Google, si usara Google, y de las 150 que me aparecen en el CEDICI, si uso CEDICI, que es un buscador distinto y más específico que el Google, filtro y digo, bueno, esto no sirve porque es publicidad, esto no sirve porque no tiene nada que ver, esto no sirve porque me lleva a otro lado, esto no sirve porque está repetido. Y elijo estos de los cuales tengo que decir algo. Un antecedente temático es algo que yo lo nombro y digo es pertinente para este trabajo porque algo me ayuda a pararme o a diferenciarme o a distanciarme. No es que el antecedente temático tiene que ser algo con lo cual yo esté necesariamente de acuerdo. Puedo estar absolutamente en desacuerdo, pero lo menciono, digo, no, miren, fíjense, ahora sobre esto yo pienso exactamente lo contrario. Y lo uso como referencia negativa. Nada de esto me sirve. Pero es importante que ustedes, con ese que están hablando, que los va a evaluar, le digan, lo conozco. Sí, sí, lo conozco. No, con ese no me emparentes, pero lo pongo. Es como hablar sobre cosas que ya están escritas de otros y no es como experiencias que conocemos, porque a mí Sí. creo por lo que decís que se me confundieron un poco las cosas cuando escribí antecedentes, porque no es que son experiencias parecidas que conocemos que se hicieron y hablamos sobre esos antecedentes. Pregunta a la compañera, para precisar, cuando hablamos de antecedentes, hablamos de publicaciones, por decirlo así, o hablamos de experiencias que yo conozco. Vuelvo para atrás. Antecedentes puramente son publicaciones antecedentes. ¿Está bien? No es el relato experiencial de ustedes en la vida que hayan tenido. En este punto, los antecedentes temáticos son publicaciones. ¿Qué tipo de publicaciones? Todas las que se les ocurran. Sería experiencia que, por ejemplo, sabemos que se hizo algo parecido en jurídica. Está escrito, está publicado. Bueno, van en otro lugar. No van en antecedentes. Ahora lo retomamos. Antecedentes es lo que está publicado antes que mí. Es decir, ¿qué digo cuando digo antecedentes? ¿Y qué le digo al evaluador cuando digo antecedentes? Mirá, yo sé lo que se escribió antes que mí. Lo leí. Hay cosas que descarté, pero hay cosas que pongo acá. ¿Y sabés lo que te digo sobre esas cosas que están escritas antes que mí? Bueno, me sirve por esto y no me sirve por esto otro. Es decir, la mención de antecedentes, cuando lo ponemos acá, no es el libro de Juan, sino el libro de Juan, con toda la cita correspondiente para poderlo ubicar, que dice tal cosa y que es diferente a lo que yo propongo, o que en esta parte es parecido. Sería como retomar algo de eso que leímos y que nos pareció que podía enlazarse con nuestro plan, retomarlo y trabajar a favor o desestimando eso que leímos. Sí, brevemente. Es decir, recuerden, lo vamos a poner a todos los antecedentes temáticos y metodológicos en 2 o 3 páginas. Entonces, uno lee un libro, subraya 2 o 3 ideas,
y sobre el libro en su totalidad dice, che, a mí me parece que esto me puede ayudar. Ok, le decís al evaluador, che, a mí yo te menciono que esto me puede ayudar. Le tenés que decir por qué. O esto no me puede ayudar. Fíjate, esta es una referencia negativa. Este libro dice exactamente lo contrario de lo que yo creo que tiene que ser. Decilo en pocas palabras. ¿Sí? Todavía no. Fíjense que hasta ahora estamos entrando al trabajo que íbamos a hacer. Estamos con los primeros pasos, estamos empezando, llegamos al pasillo. ¿Sí? Todavía adelantamos que vamos a trabajar sobre aquello que dice el título, pero acá estamos buscando en el camino, nos encontramos con una cosa que sí, con otra cosa que no, porque es lo que revisamos de los antecedentes. Estamos en un proceso de producción de conocimiento, que eso es el TFI, como una tesis, como un informe, etc. Entonces, temáticos es eso, lo publicado antes que mí, que es pertinente temáticamente, que tengo que hacer alguna referencia sobre el tema, perdón, sobre ese objeto antecedente. ¿Está bueno, no está bueno? Destaco esto, discuto esto otro. Y por supuesto es sintético, no es que tienen que hacer un tratado en el plan de TFI, que de eso estamos hablando, no es que tienen que hacer un tratado y una certificación de que ustedes lo leyeron hasta el último punto. No, suponemos que lo leyeron y que en la síntesis nos dicen nos sirve por esto. Eso tiene que decir en este punto de antecedentes temáticos. Pero hay también antecedentes metodológicos, que para algunos TFI son importantes. Para algunos, para otros no. ¿A qué me refiero con antecedentes metodológicos? Uno puede decir, mira, yo voy a sistematizar las memorias del personal del área tal sobre las aplicaciones iniciales de la 101, de la ordenanza 101. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira, voy a entrevistar a los ancianos, a los jubilados, a los que fueron contemporáneos de su aplicación, a los que tuvieron que, pasada la dictadura, empezar a implementarla nuevamente, etcétera, etcétera. Es decir, mi método va a ser la entrevista. Ok. Decir que mi método va a ser la entrevista es mencionar una cosa muy genérica. Tengo que elegir qué entrevista voy a hacer. A lo mejor hago un tipo particular de entrevista que son historias de vida. O no. O hago un tipo particular de entrevista que son las encuestas. Y así sucesivamente. Entonces, cuando digo antecedentes metodológicos, uno acá dice, mira, te refiero a, voy a hacer historias de vida. Por lo tanto, a esto que está publicado antes que mí, que hicieron una historia de vida, la menciono. Porque aún historias de vida puede ser la que hizo Prelorán en los documentales antropológicos, no antropológicos, sino etnográficos, o pueden ser historias de vida como la que hace Fantino, por ejemplo. Como hace Ana Cacopardo, que son tres diferentes formas de historia de vida. Gracias por lo de Ana. Entonces, ahí, en antecedentes metodológicos, si son significativos, los ponen. Recuerden que están hablando con un evaluador y el otro los tiene que autorizar. Entonces díganle, mirá, cuando yo hablo de historias de vida, no hablo de hacerla como Fantino, hablo de hacerla como Ana Cacopardo, o al revés. Entonces el otro entiende. ¿Sí? Para eso están los antecedentes, para decir, yo sé lo que ha pasado, pero, ojo al piojo, este es mi camino, no este otro. 5.2, referencias conceptuales. Dijimos
cosas sobre los temas y dijimos cosas sobre el método. Es decir, reconocemos esos antecedentes. Pero tenemos que decir también lo publicado antes que mí, que yo, en función de los conceptos con los cuales uso, escribo y entiendo las cosas. Por ejemplo, uno podría decir que, digamos, es bastante genérico hablar de libertad, o de belleza, o de ira, o de muebles. ¿Sí? Pero son conceptos que uno lo que tiene que decir, estaba hablando con el evaluador, te quiero explicar de qué va lo que voy a hacer, tiene que decirle al evaluador, entendeme, no estoy hablando de mueble en sentido genérico, estoy hablando de el estilo Luis XV. Es decir, el concepto hay que objetivarlo. Estamos hablando con el evaluador, el tipo me tiene que entender, díganle en qué sentido usan ese concepto. Lo mismo libertad, lo mismo belleza, lo mismo ira, lo mismo mueble. O lo mismo cogobierno, o reforma. Entonces, las referencias conceptuales son las que, acá en los antecedentes, en el plan de TFI, son aquellas que al evaluador le dicen, mirá, léeme desde esta perspectiva, no me leas desde esta otra. Le aclaramos. Esto, yo les decía, en los procesos de investigación, en las tesis y todo lo demás, se llama marco teórico. ¿Está bien? Uno podría traducirlo tranquilamente, pero son acá referencias conceptuales y está en el apartado de antecedentes. No tenemos que hacer un tratado conceptual en esta instancia del TFI, en esta instancia del plan. Tenemos que decirle al otro, léeme en esta clave, entendé lo que estoy proponiendo desde esta perspectiva. Por ejemplo, uno podría decir, el estudio de la burocracia en la Universidad Nacional de La Plata. Ok, hagamos una encuesta rápida. ¿A quienes les suena bien la palabra burocracia y a quienes les suena mal? A todos los que les suena bien, levanten la mano ahora. A todos los que les suena mal, levanten la mano ahora. Muy bien. Cada uno tiene que explicar eso. Tiene que fundamentar eso. ¿Por qué le suena bien y por qué le suena mal la palabra burocracia? ¿Sí? Está claro con burocracia. También tiene que estar claro con cogobierno. También tiene que estar claro con reforma. Y las referencias conceptuales, uno podría decir hasta dónde aclaro las cosas. Bueno, hasta explicar todas las palabras claves. Si las palabras claves son polisémicas, como reforma o como burocracia, explíquenlas. Porque están hablando con un evaluador que les tienen que entender. Y no es lo mismo que el evaluador piense que ustedes están usando la palabra burocracia a favor que la piense que están usándola en contra. Por lo tanto, díganle en qué sentido hacen la referencia conceptual. Si las palabras clave las pongo al final, ¿cómo hago para explicarlas antes? Porque todo el tiempo vas y venís con las palabras clave. Es decir, las terminás de definir al final. Al principio y después trabajar. Sí, claro. Al final haces el chequeo. Che, estas son. Y si te falta algo, tenés que volver sobre las referencias conceptuales. Es eso. La escritura no es una escritura cronológica. Es una escritura que va, viene, va, revisás, que no lo hace solo. Todo eso va pasando. Y el último día es altamente probable que cambies cosas muy sustanciales. También. Es muy difícil, ojalá les pase, ojalá les pasara, que escriban de una, todo, sale, se imprime, no revisan y salió bien. Estaría buenísimo. No conozco muchos casos, hablándoles con mucha sinceridad. Pero se entiende, antecedentes de todo lo que escribieron antes que, todo lo que fue publicado antes que mí, no significa antecedentes que es todo aquello que está en el CEDICI solamente. No es todo aquello que está en una publicación académica. No es todo aquello que fue publicado en un libro.
Acá, antecedentes, concebimos todo lo publicado. ¿Está bien? No en el campito científico. Si hay una referencia que ustedes consideran importante de una redacción de un niño de 5º año de la primaria, lo ponen. Porque puede ser que haya ahí una cita de un niño que dice, mirá, para mí la escuela es esto. O la burocracia es esto otro. Puede pasar. Entonces no lo miren en sentido estricto, como muchas veces se concibe la reproducción del propio campo científico. Ah, no, si no me pones todo lo que dice Nature y solo lo que dice Nature, una publicación, no es válido. No pensamos así la vida ni la ciencia. La pensamos en el sentido de producción de conocimiento social, académico, etcétera, etcétera, incluyendo lo académico. Punto 6. Descripción de la experiencia. ¿Qué es la descripción de la experiencia? También es una hipótesis, porque si todavía no investigué yo, si todavía no sistematicé, si todavía no, pero estoy seguro que cuando ustedes definen el objeto, conocen algo. No fueron en tanto investigadores, no fueron en tanto especializandos, pero conocen algo, ya definieron. Por ejemplo, cuando dicen que el inicio de la antropología como proceso científico sucedió cuando un matrimonio, Margaret Mead y Herbert Mead, decidieron ir a investigar unas tribus en Samoa, creo, en unas islas del Océano Índico Sur. Bueno, unas tribus en esas islas que nunca nadie había ido antes. Entonces, ellos dijeron, vamos a investigar a las tribus de esas islas y a nosotros en particular nos interesan las relaciones humanas con algunos mitos. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, la vida, por ejemplo, el sexo. Después llegaron a Samoa y encontraron en el territorio que la palabra sexo era inexistente en la cultura, pero que había unas prácticas que eran parecidas a las prácticas sexuales que había en el occidente que ellos conocían. Pero que no les servía pensar la categoría sexo. Había algo ahí en el territorio con lo que se encontraron que ellos terminaron definiéndolo como tabú. Tabúes sexuales. Y la idea de tabúes sexuales se crea en el libro, que obviamente no me voy a acordar el nombre ahora, pero no es por problema de no haberlo leído y de saberlo, sino por la edad. Pero yo me voy a acordar. Y ese libro funda la idea de tabú en una investigación y dialoga con la definición conceptual que había hecho Freud casi contemporáneamente. Entonces, cuando decimos descripción de la experiencia, decimos qué están pensando. Si se subieron al barco, están por partir a Samoa. Saben que hay unas islas, saben que hay unas tribus ahí, saben que algo deben hacer con el sexo porque los tipos siguen reproduciéndose. Entonces tienen esas cosas. A lo mejor alguno de ustedes es un samoano que vino a la metrópoli y va a volver. Cuando vuelva, seguro que se va a encontrar con una realidad que no es la misma que dejó. Bueno, es decir, alguno de ustedes a lo mejor es de ese lugar de mesa de entradas, vino hasta la especialización y tiene que volver. Va a volver como investigador. Bueno,
cambiando de trabajador a investigador, ya son distintos y son otros personajes. Y ya le va a pasar que en la manada lo van a oler y van a decir, este anduvo por otro lado, seguro. ¿Será el mismo o no será el mismo? Como en la manada de perros y gatos pasa. Fíjense lo que pasa en las casas. Entonces, la descripción de la experiencia es eso, es con lo que pienso que me voy a encontrar. ¿Por qué le ponemos que eso ocupe 2 o 3 páginas? Porque lo que pretendemos es que expliquen algo más que lo que les surge en una sola frase. Es decir, que esa experiencia ustedes den cuenta, porque no es que no pueden decir, mirá, lo que voy a hacer con el cogobierno de los no docentes es saber de qué se trata. No, bueno, Carlos sabía que hay un claustro no docente, que tiene ciertas experiencias, que tuvo unas reivindicaciones, que tuvo unos personajes importantes en la Universidad de La Plata, que eran Achén y Miguel en los años 70, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es la descripción de la experiencia inicial. Por eso es un poco más que una frase. Sí. No es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer está en el punto 7, que son los objetivos. En el punto 6, es lo que pienso que el objeto ese que voy a investigar es hoy. Puedo decir, mira, voy a estudiar la burocracia vista en cómo entran los expedientes por mesa de entrada en la Facultad de Informática, referidos a procesos académicos. Muy bien. Bueno, la Facultad de Informática efectivamente tiene una mesa de entradas. Y esa mesa de entradas yo he visto, y me parece, que tiene un flujo de expedientes significativos en temas académicos. Y me parece que tienen una indefinición en el circuito que usan, porque no saben si mandárselo a académica o al decano o a etcétera. No, esa es la descripción de la experiencia que le decís al evaluador que vas a hacer. ¿En qué puntos? Veámoslo. ¿Dónde? No, la contextualización es el contexto. ¿Está bien? El contexto es el contexto del texto. ¿Qué es el texto? La experiencia que voy a relevar. ¿Está bien? Hay un texto y un contexto. Eso lo saben, ¿sí? Hay un núcleo y hay una periferia. La periferia es lo contextual. Contexto. El texto es lo específico. ¿Dónde está lo específico de lo que vas a hacer? Lo dijiste en el título y lo describís en el punto 6. No está dicho antes, ¿sí? Recuerden esto. En la clase anterior yo les dije algo, que es los planes de TFI. Cada punto del plan de TFI dice de manera diferente lo mismo. ¿Está bien? Las palabras claves dicen lo mismo que el resumen de otra manera. El título dice lo mismo que el resumen y las palabras claves de otra manera y así sucesivamente. Uno podría tomar cada uno de los puntos y podría entender de qué va la totalidad. Por eso nos resuena que son parecidos. Pero en este punto hablamos del texto, de lo que efectivamente de la experiencia que queremos relevar, sistematizar, cambiar e innovar. Yo
Ella dice que yo, tiene razón, que yo soy confuso y aparte sesgado. No, pero yo lo tomo yo. Confuso y sesgado porque siempre hablo de innovaciones. Bueno. Dándole a la derecha, digo, si fuese una sistematización, ¿sí? ¿Cómo son las prácticas de mesa de entrada de la Facultad de Informática? Y las quiero sistematizar. ¿Qué hago en este momento de la descripción de la experiencia? Y bueno, yo he visto que reciben así las cosas y que las distribuyen en 3 casilleros. Y miré y hay un casillero que dice autoridades, otro casillero que dice no sé qué y otro casillero que dice tal cosa. Todavía no me metí adentro de la oficina. Todavía no les pregunté por qué clasificaron de esa manera, que va a ser lo que voy a sistematizar. No voy a proponer ninguna innovación, no voy a decir que hay que cambiarlo. Le voy a decir al mundo, miren, así son las experiencias y así las sistematizo. Eso voy a describir en la experiencia que yo le digo que voy a hacer a los evaluadores. ¿Está bien? Ese es el texto de lo que voy a hacer. En esta instancia de plan de tesis, digo, esto es lo que voy a hacer. De un primer vistazo me encontré con esto y voy a sistematizar esas prácticas. Veo que en tal horario me parece que hay 4 trabajando y que esos 4 hacen cosas diferentes. Ahí describís la experiencia. Porque empezás a una sistematización, haces un primer vistazo y te encontrás con algunas categorías. Hay 4, no 16. Te parece que uno agarra papeles y sale para un lado, que otro los carga en una computadora, que otro te recibe y te da recibos. Lo ves. Ahora, después, eso que ves, te metes adentro de la oficina. Y haces una sistematización ya con un método de sistematización. Voy a mirar el flujo, voy a sistematizar las prácticas de esta oficina según el flujo de los expedientes. Entonces el sistema es el flujograma y vos vas a decir, mira, se categorizan por autoridades, por, qué sé yo, presidencia de la UNL, autoridades de facultad, presidencia de la UNLP, convenios. Y autoridades tienen 730 expedientes, presidencia de la UNLP tiene 200 y convenios son 25. Y los convenios son de tal tipo, etc. Sistematizo la experiencia de lo que voy a ver, o sistematizo las prácticas. No innovo nada. ¿Está bien? Si después decís, bueno, pero ya sistematicé y me encontré con que es un desastre, entonces voy a proponer una innovación. Bueno, está bien, digamos, es otro tipo de TFI. ¿Sí? ¿Me expliqué ahí un poco mejor? Está. José. Describí la experiencia. En el punto 7 tengo que decir los objetivos. Recuerden, esto es bastante mecánico. Objetivo principal no hay 2, ni 3, ni 5, es 1. Puede aparecer como la figura de objetivo principal, objetivo central, objetivo general. ¿Sí? Nosotros hicimos tatetí y nos dio principal. ¿Sí? El principal es 1 y los derivados, está buena la palabra derivados, porque tienen que derivarse del general y del principal. Si uno le hace la prueba a los objetivos, la suma de todos los derivados debieran completar el objetivo general. Si me falta algo, me falta un derivado. Si algo de lo que digo en el general no lo estoy diciendo que lo voy a hacer en las parcialidades, tengo que poner un objetivo derivado más. Y por el contrario, si tengo un objetivo derivado que me parece muy importante y el general o el principal no da cuenta de eso,
O cambio el principal o borro el objetivo. Esa prueba de consistencia es una prueba fundamental. ¿Sí? Háganla, revísenla. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son lugares en el proceso de indagación que yo hago, de indagación, de sistematización, de innovación, lugares a los cuales quiero completar, llegar. Esta idea de objetivos en investigación es parecido a la jerga militar. Es conquistar un objetivo, ocupar un lugar, cubrir todos los servicios que se daban. No confundir acá con pasos procedimentales que tengo que hacer para indagar. Esto que, es decir, bueno, uno de los objetivos es que voy a investigar sobre qué pasa con la burocracia en mesa de entrada de la Facultad de Informática. Estoy usando la Facultad de Informática, nadie se ofenda, por favor, ni digan que estoy diciendo que en la Facultad de Informática hay burocracia. Es un ejemplo. En la Facultad de, qué sé yo, de metafísica. Bueno, un ejemplo, me acabo de dar cuenta. ¿Hay alguien de informática acá? No te ofendas. No se ofendan, por favor, no estaba hablando de ustedes, ni de los compañeros, ni todo lo demás. ¿Por dónde andaba? ¿Qué dije? Eso. No es que un objetivo es investigar. No. Investigar es lo que estamos haciendo. Es el campo de desarrollo. ¿Está bien? Ahora, categorizar las acciones que hay adentro de mesa de entrada de la Facultad de Metafísica sí es un objetivo específico. Y hasta podría ser un general, que es categorizar, por lo tanto un específico va a ser definir las categorías por las cuales voy a poder sistematizar todas las prácticas. No es un paso procedimental. Recuerden esto. No es un objetivo algo que tengo que hacer para llegar a tal lado. Objetivo es el logro, lo que ocupo. Lo que tengo que hacer es como si dijera, para ir a la Facultad de Metafísica tengo que ir caminando hasta el lugar del edificio. Eso no es un objetivo. Podría ser un objetivo caminar para mejorar el estado físico. Tengo como objetivo mejorar mi estado físico. Y me recomendaron caminar. Muy bien, eso sí es un objetivo, no es un paso procedimental. Bien. Punto 8. Falta poquito. Punto 8. Aquí a diferencia del punto 6, creo que era. Sí, del 6, descripción de la experiencia. En el punto 8, lo que adelanto que voy, es la 6 pasado con la 7. Es decir, la experiencia, pero orientada por los objetivos. Es decir, voy a sistematizar. No es que describo mesas de entradas. No es que describo lo que pasa ahí, no es que describo lo que veo, sino que tengo efectivamente como objetivos de mi TFI, estoy haciendo el plan de TFI, mis objetivos de mi TFI, la sistematización de experiencias o la innovación, etc. Entonces, desde el objetivo, repaso la experiencia y en el 8, describo la propuesta que estoy suponiendo que voy a terminar haciendo. Acá adelanto hipotéticamente lo que voy a hacer. ¿Qué es ese adelanto?
Dos cosas. Uno, los interrogantes. Es decir, estoy objetivando acá el procedimiento, no el objeto a transformar, no el objeto a sistematizar. Estoy transformando lo que voy a hacer para transformarlo, para sistematizarlo. Con dos elementos. Uno, los interrogantes con que defino qué preguntas voy a hacer, qué preguntas me hago para resolver cómo defino la sistematización. Y dos, la definición de las fuentes a relevar y los instrumentos con los cuales voy a hacer. Esto es lo metodológico. Acá le decimos a los evaluadores, mira, lo voy a hacer así. No, ya no es el por qué, no es el qué, no es el para qué, sino aquí es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a entrevistar, voy a hacer una observación, voy a analizar los documentos, voy a observar las prácticas, voy a, etc. ¿Y qué voy a preguntar en las entrevistas? ¿Y qué cosa voy a mirar? Voy a mirar las portadas de los expedientes. Voy a sistematizar las palabras más recurrentes que me aparecen en las carátulas de los expedientes. Voy a analizar el uso de los gerundios en los textos donde se manifiesta la burocracia, etc. Esas cuestiones se definen acá. Acá ya me metí, ya definí el objeto, lo enfoqué con los objetivos y acá digo, así lo voy a hacer. Voy a preguntar esto, lo voy a hacer de tal manera. Bueno, esto es con respecto a la propuesta de sistematización, esto es igual propuesta de innovación y esto es igual propuesta de indagación exploratoria, que son las tres variantes, modalidades del TIF. ¿Sí? Por último, plan de TFI, que ustedes van a presentar. ¿Qué día era? El 2 de octubre. Muy bien, muy bien. El cronograma en el plan de tesis dicen, bueno, el primer mes voy a hacer esto, el segundo mes voy a hacer esto otro, el tercer mes voy a hacer esto otro. ¿Sí? No es en mayo del 2026. No, es el primer mes, el segundo mes. ¿Por qué? Porque se empieza a contar a partir del día en que les aprueben el plan. No es a partir del día en el cual ustedes de verdad hacen las cosas. ¿Está bien? Uno dice, me aprobaste el plan, en el primer mes voy a relevar las fuentes. En el segundo mes tal cosa. Recuerden que estamos firmando, es decir, proponiendo el contrato. Del otro lado nos lo firman y salimos a la calle. Y después, che, pero vino la pandemia, che, pero no tengo plata, che, hacemos un... Bueno, y al final decimos, mira, el proceso fue así. En la pandemia cambiaron las cosas, hubo un índice de inflación que se fue, fue una locura este año, aumentó la inflación en todo el año el 0,3%, entonces no me podés ajustar tanto, ni risa les da el índice de inflación. Entonces, el cronograma no es un cronograma histórico, es un cronograma procedimental. Dicen que la indagación la van a hacer 2 meses y que la redacción le van a ocupar 3 meses y que la revisión de fuentes documentales le va a ocupar 15 días. ¿Qué hace el evaluador? Dice, ah, mira qué interesante, acá hay un énfasis en el trabajo de campo o no. Fíjate vos, dice que el trabajo de campo lo va a hacer en 15 días y que la revisión documental luego va a tener 3 meses. Bueno, y ahí le podrá decir, me parece poco, me parece mucho, fíjate acá, o lo va a mirar de acuerdo a los pasos procedimentales que ustedes pusieron en el 8. Voy a hacer una encuesta. Y el universo de encuesta van a ser 7.500 personas. Y lo voy a hacer mañana. Bueno, ahí
ahí es probable que les digan, hay que adaptar o el universo de la muestra, se lo van a decir con elegancia, pero lo van a tener que cambiar. ¿Sí? Y por último, bueno, y eso también, una página, el cronograma ocupa una página. ¿Y la descripción de la propuesta tiene una extensión mínima o máxima? No sé si lo dijo. Una página y una página. ¿Sí? Y la anterior, una página, perdón. Descripción de la experiencia, 2 o 3 páginas. ¿A esto me preguntabas? ¿Sí? El otro, el 8. Es una página máximo, ¿eh? La situación a innovar o la construcción de los interrogantes. ¿Sí? Bien. Cronograma y bibliografía. Bibliografía. Yo les pongo 10 referencias. Es una indicación para que no corten y peguen de las primeras 558 páginas del Google, pero es una indicación para que no digan no hay nada. Hagan el esfuerzo de encontrar 10 referencias y entendamos que la bibliografía en esta instancia son los libros que les contaron o que les parecen que van a ser importantes para leer. No es lo que hayan leído. ¿Está bien? Por eso siempre la bibliografía... Ahora vamos. Recuerden, la bibliografía de los planes de tesis son siempre más que la de las tesis. Porque en la de las tesis, en la de los planes de tesis dice yo voy a leer esto, y en las tesis en el trabajo final integrado, en el TFI, yo digo en el plan yo voy a leer esto, y en el TFI yo leí esto. Entonces siempre o es igual o menor. ¿Está bien? Me pregunta la compañera acá si la bibliografía no es lo mismo que los antecedentes. Sí, pero no. Los antecedentes, todos los antecedentes, yo los nombro en la bibliografía, pero toda la bibliografía no es antecedente. Yo digo, tengo que leer todos estos libros. Los pertinentes, los que reconozco como antecedentes temáticos, por sí o por no, son estos. Entonces, cuando pongo Ponseti 2011, tengo que ponerlo en los antecedentes y lo tengo que poner en la bibliografía. Perdón, si lo pongo en los antecedentes, lo tengo que poner en la bibliografía. Si está en la bibliografía, ¿necesariamente es antecedente? No. Puede ser que no. ¿Está? Esas son un poco las claves de presentación del TFI. ¿Estamos de acuerdo? He sido claro. Qué bien. Sí, señor. Sobre el tema del equipo de dirección. Sí. ¿En qué etapa de todo esto que usted explicó se aprueba el equipo de dirección? Me pregunta la compañera acá, yo digo compañero no en términos ideológicos, digo compañero de trabajo, ¿está bien? Digo, podría decirlo, pero no es esa la intención. Me pregunta sobre en qué instancia hay que hacer aparecer al equipo de dirección. Bueno, definamos esto. Equipo de dirección puede ser unipersonal, puede ser un director, ¿está bien? Pero puede ser un equipo, puede ser director y codirector. O puede uno decir, mirá, yo voy a tener un director, un codirector y 7 tutores. Y eso es un equipo de dirección, está bien, no habría problema. Entonces está bien el concepto de equipo de dirección. ¿Cuándo sería ideal que ustedes lo tengan? Antes de ayer. Ideal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estas definiciones, está buenísimo ir consultándolas. Nos tienen a nosotros para consultarlas, tienen a los compañeros para consultarlas. Pero si ustedes empiezan la relación con el equipo de dirección, esa relación va a ir orientando también todas estas definiciones. Y van a ir chequeando, y van a ir probando. Es decir, el equipo de dirección, idealmente la figura de un equipo de dirección, no es que los dirija, sino que los acompañe.
con más experiencia, con más sapiencia, con recortes suficientes, con provisión de lecturas y de experiencias, que digan, mirá, no debieras dejar de leer este libro, las preguntas me parece que se te desorientaron por acá, tendrían que ir por allá. Entonces, ¿cuándo sería ideal? Lo antes posible, que lo tengan. ¿Cuándo es ineludible que ustedes lo tengan? El día de la presentación del TFI, porque tiene que avalar la presentación el director. Es ineludible, el último día. ¿Ok? No del plan, sino del trabajo final. No de este trabajo, perdón, del plan de tesis. Del plan de tesis cuando efectivamente entra institucionalmente. Es decir, en este taller ustedes presentan el plan de tesis y pueden presentarlo sin director, sin aval. Trabajamos y nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Y nosotros lo aprobamos. ¿Está bien? En el momento de institucionalizar el plan, que es el paso siguiente a la aprobación del plan, el director, al menos el director, tiene que avalar la presentación. Tiene que decir, esto está bien, lo he leído, me parece coherente, y yo acepto la responsabilidad de acompañar a este tifista o a este especializando a que haga este proceso. Por lo tanto, ¿cuándo es ineludible? Cuando crucemos la calle. Estamos acá, vamos a derecho. Cuando cruzamos la calle institucionalmente a presentar el plan, tienen que tener un director. No, el 2 de octubre presentan ustedes el plan en el taller. ¿Está bien? Cuando terminemos, nosotros les decimos, che, aprobaron. Tienen que presentar, les vamos a decir cómo presentar institucionalmente el plan en derecho. No sé, no, es un día posterior al 2 de octubre. Eso. Sí, entonces, sí. Los requisitos que tiene que tener el director. Sí. Requisitos, hay uno formal y hay algunas sugerencias. El formal, perdón, hay un requisito formal, unas excepciones y algunas sugerencias. El requisito formal es que los directores de un trabajo debieran tener al menos el mismo título del título al que se aspira. Por lo tanto, debieran ser especialistas. ¿Está bien? Si alguien es especialista, no hay otra observación. El especialista tal avala el trabajo del especializando tal. No hay observaciones. Es especialista en pediatría, no me importa. Es especialista en vulcanología, no me importa. Es especialista, cumple el requisito inicial. La ordenanza de posgrado, la 263, así como la ley de educación superior, permite excepciones. Excepciones que hay que justificarlas. La excepción es que el que avale, el que dirija, como ustedes, podrían estar acá sin tener el título de grado. ¿Está bien? Ustedes todos tienen el título de grado. A lo mejor hay alguno que no tiene el título de grado, pero por excepción se lo habilita a partir del análisis de que sus antecedentes ameritan una formación equivalente. ¿Sí? Esa es la excepción. O tenés el título de grado o tenés una formación equivalente. Si tenés el título de grado, nadie lo objeta. Si tenés una observación equivalente, la tenés que demostrar y alguien te tiene que habilitar. Esa es la excepción para el ingreso. Para ser director del TFI, si sos especialista, nadie te dice nada. Ahí voy. Si no es especialista, él tiene que decir, miren, no soy especialista, pero la verdad es que sobre este tema tengo estos antecedentes, tengo estos estudios, no los certifiqué, pero investigué en esto, investigué en esto otro. Por ejemplo, no era recibido de nada Jorge Luis Borges. Capaz que no es el mejor ejemplo, porque a lo mejor era un pésimo profesor, dicen que no, pero tuvo especial preparación, le dieron la figura de especial preparación para dar clase.
¿sí? Y en cada una de nuestras facultades tenemos ejemplos. Hay señores profesores que no tienen título de grado, pero se le dio la especial preparación y después... Bueno, lo mismo pasaría como excepción para alguien que no tenga el título de especialista. Pero tiene que justificar la formación equivalente. ¿Sí? Entonces, si pueden, vénganse con un especialista. Si no, que sea sólido. ¿Está bien? Esa es la excepción formal. Tengo una pregunta allá atrás. ¿Sí? Sí, igual o superior. Sí, igual o superior. Entonces, regla y excepción formal. ¿Cuál es mi sugerencia? Ah, no, me ibas a preguntar. Nosotros hicimos una propuesta ya de directores. Sí. ¿Cuándo está aprobada esa propuesta? ¿O desaprobada? Me dicen, no, este director no te conviene. Fue para la inscripción. Para la inscripción. No, eso fue para la inscripción. No. Claro. Cuando lo presentes de nuevo. Sirvió para... Perdón. Cuando presentemos de nuevo nos van a decir, este director te sirve, este no. Yo te voy a decir, si es especialista, no te digo nada. Si es que tiene formación equivalente, hay que analizarlo. Y hay que analizarlo frente al plan. La formación equivalente no es igual a todo especialista. No, es si te sirve para ese tema en particular. ¿Está bien? Entonces, una cosa es la formalidad, otra cosa es la excepción formal y ahora las recomendaciones. Elijan un director que los ayude, que lea, que les dé pelota, que les dé pelota de vez en cuando. No, los TFI no son de los directores, son de ustedes. Los TFI se hacen para recibirse, no para estar 50 años esperando la respuesta del director, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, elijan a alguien con el cual puedan hacer un pacto de tiempo, de dinámica, y respétenlo y exijan que se lo respete. Esta es una recomendación. Después, la vida, las relaciones, los compromisos, etcétera, etcétera. Y recuerden que la elección de un director, tampoco el casamiento es definitivo, salvo la muerte que es definitiva, no es un contrato por el cual uno no se puede divorciar. ¿Está bien? No es tan dramático. Uno le puede decir al director, che, sos fenómeno, pero como no me das pelota, trabajo con otro. Si el que se tiene que recibir soy yo. Entonces, como recomendación, tampoco pongan al jefe. No sea cosa que después lo tienen que correr y el tipo se me ofenda. ¿Qué necesidad tiene uno? Si uno se quiere recibir, no quedar bien con el jefe. Estas son recomendaciones porque ya estamos en el recreo. ¿Está bien? O en el final. Esto no es oficial. Tenía una pregunta acá y otra allá. No es necesario que sea profesor, que tenga la... No, me pregunta si es necesario que sea profesor. No, el requisito formal es que tenga el título. ¿Está bien? Muchas veces hay profesores que son buenos directores. ¿Está bien? Hay veces que no. La categoría de profesor habilita otras cosas, no a ser director de tesis. Ahí voy, tengo una pregunta ya. Adolescencia en Samoa, sí, o adolescentes samoanos, así es, gracias. Claro, se acaba de recibir de antropóloga, ¿cómo no vas a ver esto? Impresionante la compañera, sí. Bien merecido, bien merecido. ¿Y vas a preguntar algo? No, yo venía a la pregunta a colación de esto porque al principio hablamos de que tenían que ser profesores y ahora no, o sea... No tienen que ser necesariamente profesores, tienen que tener el título de especialista. Ese es el único requisito formal. Generalmente son bastante parecidos los profesores y generalmente la mayoría van a ser profesores de alguna instancia. Ahora, ¿ese es el requisito? No es el requisito.
Y alguien de ustedes me preguntó, y yo me equivoqué, cuando me preguntó si, por ejemplo, la hija podía ser directora. No, no puede ser, por más que sea especialista, divina, etcétera, etcétera. No, el tema de consanguinidad es un problema. Y es un problema que está bien que la burocracia establezca que no puede serlo, porque no hay que romper familias, ¿no? Y si entonces, ni el marido, no pongan un marido, o a una esposa como director de tesis, no lo pongan. Hay tanto en el mundo, no le elijan 2 veces para tareas diferentes, sí. En caso de divorcio con el director, ¿hay un Tinder para conseguirlo? No sé lo que es Tinder. Vos sí. No, a ver, sí. Si alguno de ustedes, haciendo el esfuerzo y la búsqueda, no consigue director, nosotros le podemos recomendar algún director. Ahora, no vamos, en algún momento, yo creo que también cometí otro error, vieron que cometo errores seguidos, pero siempre hay tiempo para encomendarlo. Dijimos que íbamos a tener un banco de directores. Bueno, no vamos a tener un banco de directores. Háganos aparecer los casos. ¿Está bien? Entonces dicen, che, yo voy a trabajar sobre esto. Entonces le hacemos alguna recomendación un poco más operativa. No lo largamos al océano con los tiburones. ¿Está? Nos dicen, che, no, mira, busqué esto, busqué. Este que parecía me dijo que no. Este es un cabrón. Bueno, los ayudamos a buscar. ¿Sí? Pero lleguemos a esa instancia, hagan la búsqueda. Sí. No, que hay trabajos de especialistas ya. Por ahí pueden sacar alguna persona. Sí, claro. Se dice, yo miré y encontré mucha gente conocida. Hay experiencias antecedentes y de ahí son las mejores referencias, eso está claro. Hay un montón de especialistas en gestión de la educación superior, que es un antecedente directo de esta carrera y que son compañeros nuestros de trabajo, están en toda la universidad, etcétera, y cada uno de ellos es un potencial director. ¿Es un buen director? Decidan ustedes. ¿Está bien? El título no hace al monje. Entonces, elíjanlo cuanto antes. Recuerden que hay un día que para cruzar la calle e inscribir el plan de tesis definitivamente tiene que ir avalado por el director. Ese día cuando digan, che, ¿puedo presentar el plan? Sí, pero tiene que avalar el director. Sí. Yo no termino de entender, digamos, el director debiera ser alguien que sabe mucho del tema en cuestión o de cómo hacer un trabajo. No, como que no me termina quedando clara esa relación, porque por ejemplo, yo había elegido, digamos, me había quedado con la primera clase que habías dicho que tenía que haber sido profesor. Elegí una persona que no tiene título de especialista, pero que sabe mucho del tema en cuestión, digamos, del tema del que yo quiero trabajar, sabe muchísimo. Pero es licenciado, no tiene, es profesor y licenciado, pero no tiene ningún título de especialista. Pero no sé hasta qué punto esa persona va a saber hacer un trabajo o orientarme en un trabajo de especialización, como por ahí con la cuestión más metodológica, más decir, bueno, no sé, hay que buscar la definición de las palabras. Pero si tuviese que elegir un director en ese aspecto, no sé de dónde sacarla, básicamente, porque no, digamos, no sé en qué lugar. Bueno, un director también puede ser alguien incompleto. Bueno, ¿escucharon la pregunta? Si no, la repito. La compañera dice, che, yo me quedé con lo que primero dijiste vos, que fuera o hubiera sido profesor. Y elegí con alguien que no tenía el título de base. Ok. Pero sabe del tema, me parece que me puede ayudar. Ahora, creo que metodológicamente no es muy bueno. Digo las dos cosas que dije hace un rato. Procedimental y formalmente tiene que tener el título de especialista. Hay una excepción, que no tenga el título de especialista y que
demuestre con sus antecedentes que puede dirigir esta tesis. Sería el caso este. No tengo el título de especialista, pero mirá, me parece que sabe un montón del tema que yo voy a realizar. Pero no tiene lo metodológico. Bueno, lo metodológico lo podés mirar un tutorial, podés tener un asesor que te ayude con lo metodológico. Y al revés, podés elegir a alguien que tenga mucha práctica de metodología de la investigación y que no tenga ni la más pálida idea del tema que vos hacés. Ahora, y podés complementarlo con alguien que sea interesante. Por eso vuelvo a la recomendación que hago, no la procedimental, la recomendación es que ustedes elijan a alguien que los pueda ayudar en el sentido que ustedes están pensando que necesitan ayuda. En aquellos casos, Por supuesto, por supuesto, por supuesto. en aquellos casos que es un docente, pero también es un no docente y entiende la parte en cuestión, el objeto de estudio, pero al no ser un especialista, ni un doctorado, ni un magíster, ¿qué tiene que presentarles a ustedes para que ustedes puedan avalarlo? El currículum, subrayando por qué a él le parece que puede dirigir esta especialización. Dice, mira, soy no docente en esta área y no tengo un título de especialista, pero tengo 20 años de ejercicio del cargo, y hice tales cursos y participé de tales procesos. Digo, bueno, sí, es ideal. Tuvo el problema de no recibirse en una carrera, pero eso no es un problema. Tengo una pregunta ahí y ahorita. Me pregunta si puede ser un compañero que esté haciendo el TFI. Sí, y que tenga todo lo demás. Técnicamente puede serlo. Y a lo mejor se ayudan. Pero él tiene que hacer su TFI también. Cuando los apretemos para que entreguen, él va a hacer su TFI o te va a dirigir a vos. Esas preguntas, si las resolvés positivamente, ponelo. Si no, no lo pongas. Perdón, tengo una pregunta ahí y hablo con Patricia. Me pregunta por las incompatibilidades. Es el mismo que está escrito para la 179, las incompatibilidades de los concursos. Consanguinidad, haber participado en enemistad manifiesta, haber participado en, no me acuerdo cuánto hace tanto tiempo. Esas son las estándares. ¿Sí? Patricia. No, decía, ¿y hasta cuándo tenés tiempo de entregar el trabajo completo? No en plan ni nada. ¿El TFI? Claro. Porque hemos hablado de tantas fechas que ya... Dije 3 años ya. Después que aprueban el plan, pregúntenme de nuevo. No, lo que digo es esto. Digo una genérica y digo una particular. La genérica es, cuando uno tiene el plan aprobado, uno es especializando y no pierde esa condición nunca. La Universidad de La Plata tiene esa característica. No deja en el camino a nadie. ¿Ok? Como no deja a los estudiantes. Muy bien. Y en este caso serías un estudiante. Ahora bien, cuando presentes tu TFI, estaría muy bien que revisaran tu plan. Porque no sea cosa que pasaste 10 años y no es una entelequia y no es una extracción. Yo tardé 9 años en doctorarme. 9. Entre que aprobé el plan y presenté la tesis, pasaron 8 años. ¿Está bien? Por eso, no estoy hablando de una abstracción. Puede pasar. Vos no perdés el derecho
pero te debieran actualizar. ¿Por qué digo pregúntenme al final cuando presentan el plan de tesis? Porque para mí no debieran tardar más de 6 meses y debieran estar recibidos como máximo el último de ustedes en diciembre del 26. El último de ustedes. El que renguee más, el que llegue, el que vaya más lento caminando. Debiera llegar al final del 26. Es absolutamente posible y es absolutamente deseable. Ahora, el que va enero del 27, el que va enero del 36, bueno, no pierde el derecho. Y el que presenta antes, bienvenido, está bien, pero estaría muy bien que esta experiencia sea lo más cohorte posible, lo más scrum posible, porque entre que el proceso de formación y el proceso de consolidación de esa formación, que es cuando uno se titula, cuando uno egresa, porque lo que estamos proponiendo son innovaciones, sistematizaciones, no necesitamos que hagan el proceso meramente académico de cumplir para titularse. Estaría extraordinario que lo que ustedes proponen esté disponible para poder hacerlo cuanto antes. Si no, es probable que sean unos ancianos decrépitos, casi digo otra cosa, y para qué corno, para titularse y dárselo a los nietos, para ponerlo un ratito en el coso hasta que nos lleven 74 al fondo. No somos tan malos. No, ella dice, nos acompañan hasta fin de año. Sí, hasta fin de año, pero después lo seguimos acompañando, pero no nos reímos más. A cara de perro. Vienen y dicen, profe, ¿puedo hablar con usted? Bueno, así te voy a... No, claro, se termina la sistematicidad, está claro. Entramos todos seguimos trabajando, digamos. Ustedes siguen trabajando como especialistas, nosotros en otra cosa, o con otra corte. Cambian las condiciones, eso está claro, y no es de malo, está bien, es lo que pasa. Entonces, cuenten con nosotros. Cuanto más nos recordemos las caras, va a estar mejor. Después, hay alguno de ustedes que viene y dice, ¿se acuerda que yo le mandé? No alguno de ustedes, pero de otras. ¿Se acuerda mi tema? Ni la cara me acuerdo del tipo. Bueno, me pasa eso. Y algunos se ofenden. ¿Cómo no te vas a acordar? Si el mío era, ¿te acordás? El tema era... Y uno está perdido. Hay veces que me confundo el nombre de mis hijos. Se imaginan tema de tesis. Nada de eso. Los vamos a acompañar. Tienen tiempo. Aprovechen la oportunidad. Eso me parece que es lo más interesante. Porque me parece que no es un aprovechamiento individual, sino hay un aprovechamiento individual. Ustedes van a estar recibidos. Y hasta ahora, de lo que vi, todos los temas que proponen son interesantísimos. Entonces, ojalá que se produzca conocimiento sobre eso que ustedes dicen que van a hacer. Sería extraordinario. Un integrante de esta universidad que propone sistematizar prácticas, o mejorar procesos, o innovar otros, es buenísimo. Digamos, ¿qué carrera tiene eso? ¿Qué institución tiene eso? La que se lo propone. Después de una maestría, titula y el tipo magíster en negocios. Bueno, seguro que no los va a hacer acá adentro. Es una titulación que lo titula, está muy bien y se va para afuera. En este caso, juntamos oportunidades. Eso es lo que digo. Bueno, ¿les quedó re claro el cronograma? Aparte de la patinada inicial. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.